Muy bien. ¿Cuántos han visto quizá en redes sociales esto como de expectativa versus realidad? ¿Cierto? Expectativa versus realidad. Cuando tenemos una idea, esto va a resultar, va a funcionar así, de pronto sale de otra manera como no esperábamos. Esto le pasó a unas niñas. Familia con hijos adoptivos. Tiene experiencia en adopción de hijos en el extranjero. Y en una ocasión contaba como 2 de sus hijas venidas de Rusia lloraban desconsoladamente y no querían dejar el orfanato. Llegó el momento, ya se hicieron todos los trámites, se cumplió todo lo que había que hacer, y cuando llega el día lloraban, como no nos queremos ir, no nos queremos ir. Aunque en ese lugar vivían carencias, no estaban viviendo en el mejor lugar, había carencias, pero para ellas el orfanato lo era todo. Todo lo que conocían, la única vida que habían experimentado y que conocían estaba ahí, en el orfanato. A pesar de que por fin se hacía realidad este día que tanto habían esperado, fueron adoptadas. Pero comenzar a vivir la adopción e integrarse a una nueva familia en un país extraño se presentaba de forma inesperada para aquellas niñas. Quizá no habían evaluado lo que significaba todo esto. Vamos a dejar el único lugar donde tuvimos amigos, crecimos como hermanos con otros, formamos un lazo con tutores, y ahora todo eso se acaba de forma inesperada. Muchos psicólogos hablan del trauma o duelo de la adopción en los niños, porque los chicos experimentan una pérdida de la vida que tenían en ese lugar, en el orfanato. Aunque con muchas carencias, quizá a veces siendo vulnerados en ese lugar. Pero les genera cierto dolor de pronto romper con eso y comenzar a adaptarse a una nueva vida con una familia que los recibe como hijos. Ahora les dicen hijos, ustedes son hijos. ¿Dónde la chunto? Va a estar en la cosita de la silla y igual vuelve a subir. A ver. En el costado. ¿Sí? En el costado de la cosita que sube y baja. Sí, ahí, ¿no? Ya, yo le voy a ir diciendo a Luciano mejor que me vaya. Vamos. Una nueva familia entonces que los recibe como hijos. Pero para ganar esta nueva forma de vida es necesario perder la anterior. No se puede vivir de las dos maneras. Se pierde la anterior para ganar esta nueva forma de vida. Algo que para muchos chicos huérfanos se presenta de forma inesperada y dolorosa. Y algo similar ocurre con la nueva vida que el Mesías trae para vivir en el reino de Dios. Habiendo aclarado entonces la identidad de Jesús como el Cristo en el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Hasta la semana pasada, los discípulos por fin dijeron, tú eres el Cristo. Eso ya está claro. Ahora lo que Marcos va a hacer en las próximas páginas, los próximos capítulos, cuando nos presenta a Jesús yendo a Jerusalén, es decirnos qué significa que Jesús sea el Mesías y qué significa para nosotros seguir al Mesías. Para los discípulos que, al igual que Israel, esperaban la salvación del Mesías, Luciano, Jesús resulta ser el Mesías esperado, salvando de forma inesperada. El Mesías esperado, salvando de forma inesperada. ¿Cómo? Muriendo y resucitando, perdiendo
y ganando. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la verdad que nos presenta tu Evangelio, Señor. Especialmente hoy día que veremos el discipulado de seguir a tu Hijo como el Cristo, como el Mesías. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, nuestros oídos para oír, nuestros ojos para ver, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Baja nuestra barrera, nuestra defensa, Señor, cuando tu palabra nos desafíe. Y danos un corazón que quiera responder en obediencia ante ti, Señor. Cubre mi indignidad, Señor, con tu gracia, y que tu Espíritu Santo sea el que ministre en la medida que vayamos al texto que Él ha inspirado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces el Mesías esperado, salvando de una forma inesperada. ¿Cómo? Muriendo y resucitando. La primera escena, entonces, se nos presenta a Jesús dando el plan de salvación de Dios para traer salvación a su pueblo. Pero para el discípulo Pedro este plan es algo inesperado e intenta corregir a Jesús. Lo leímos, ¿cierto? El problema está en dónde está poniendo la mente Pedro. Vamos viendo, versículo 31, ahí está el plan. Les dice, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas. Acaban de decir, tú eres el Cristo, el Mesías, el que nos va a salvar. Y ahora Jesús le dice, muy bien, debo padecer muchas cosas. Ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Ok, Mesías va a sufrir. Además va a ser rechazado por las autoridades de nuestra nación. Y ser muerto. Y después de 3 días resucitar. ¿Perdón? Me imagino a Pedro escuchando eso. ¿Ser qué? Sí, Pedro. Sí, muchacho. Ser muerto. Y al 3er día resucitar. Ya, parece que lo de resucitar no lo creyeron. Pero escuchar esa palabrita, muerto, eso era inesperado. No. Estábamos esperando a un Mesías victorioso. No que va a morir. Uno que va a vencer, que va a triunfar. ¿Cómo que morir? Morir y resucitar. Eso suena más extraño todavía. Pero morir. No. La muerte resulta inesperada para las esperanzas mesiánicas que Pedro tenía. Él esperaba a este Salvador, este Redentor de Israel, pero no un plan que contemplara la muerte. Por eso ocurre lo que dice el versículo 32. Y le decía estas palabras claramente, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pedrito, le acaba de decir, tú eres el Cristo, Señor, Salvador de todo. Ahora él está corrigiendo al Señor y Salvador, al Cristo, reprendiéndolo. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo que va a morir? ¿No se da cuenta que nosotros te seguimos? Lo dejamos todo. ¿Y ahora usted se va a morir? No. ¿Dónde está el problema? Versículo 33. Pero él, o sea Jesús, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Poner la mente en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Ese era el problema que estaba mostrando Pedro. Aferrarse a una visión equivocada del Cristo como un hombre que conquista el poder y restaura el reino de Dios por la fuerza. Se supone, es lógico.
Si tú vienes como Señor y Salvador, el Mesías, el Hijo de David, esperamos un segundo David. Rey militar, conquistador, fuerte. No alguien que va a morir, que se le da muerte. Eso es Pedro poniendo la mirada, la mente, en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Para Pedro, entonces, oír que Jesús iba a morir, parece que no creyó que resucitaría, significaba la imposibilidad de que el reino de Dios fuera restaurado. Se nos muere el Mesías, ¿cómo? Porque en su mente entendía la restauración a la manera de los hombres, triunfando por la fuerza. Y también para Pedro significaba que la posibilidad de pertenecer y participar en el reino de Dios se venía abajo si Jesús moría. Por eso él no estaba dispuesto a seguir el plan de Dios a la manera de Dios, porque esta forma resultaba totalmente inesperada. ¿Por qué así, Señor? Queridos hermanos, si preferimos poner la mente en las cosas de los hombres en vez de Dios, y no entendemos que el Evangelio de salvación va a romper nuestros esquemas humanos, los rompe de hecho, y se nos presenta de forma inesperada, muchas veces contraria a nuestros propios intereses egoístas. Si nuestra mente rechaza el plan a la manera de Dios, podemos ser también nosotros unos Satanás, que estemos rechazando el plan de Dios para salvación a la humanidad. En este plan, Cristo se ve débil, contrario a la expectativa de salvación que tenían la mayoría de los judíos, como rey victorioso que aplastaría a los romanos y liberaría políticamente al pueblo de Israel. Por el contrario, nuestro maestro, eso es lo que Marcos quiere que entendamos, si somos discípulos, nuestro maestro en este discipulado es alguien que padece muchas cosas, es rechazado por las fuerzas humanas y se le da muerte. Este es el ejemplo que nos enseña. No con la mente en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios, a la manera de Dios. Por eso esta mañana, queridos hermanos, al morir por causa de Jesús y su Evangelio, estaremos recibiendo la vida del reino de Cristo. Igual que los huérfanos cuando dejan el orfanato. Muere esa forma de vida, porque estaremos recibiendo la vida del reino de Cristo. Neguémonos a nosotros mismos, tomemos la cruz y sigamos. Quiero pedirle que le digas esto al que tienes a tu lado. Vamos. ¿Sí, sí? Muy bien. Vamos a estar repitiendo esto varias veces, así que si no pudiste decírselo ahora y te tocó escuchar, a la próxima usted escucha y el otro le dice. ¿Ya? Bien. Déjeme contarle un ejemplo. Yo recuerdo a un pastor, incluso de aquí, de esta iglesia, años atrás, cuando recién llegué, que me llamaba la atención porque tenía un carácter de mansedumbre, ¿ya? Muy manso. Y yo vengo, no sé, de una sangre como medio impetuosa y de repente medio violenta. Yo decía, ¿por qué es tan manso? ¿Por qué habla así? Y me acuerdo que de repente exhortaba aquí, aquí mismo en los cultos, llamando al orden, y lo hacía con mansedumbre. Me acuerdo cuando yo llamaba al orden en mis cursos cuando era profesor jefe, no lo hacía con mansedumbre. Y como que un poco hasta me molestaba. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Yo buscaba un líder que me impresionara por su fuerza, como estaba acostumbrado a ver, a la manera de los hombres.
un líder que me impresionara por su fuerza, pero Dios me mostró a uno que seguía al Maestro en su manera de proclamar salvación a las personas. Estoy siguiendo a este Maestro, a este, que no va por la fuerza. No es así, a la manera de Dios. Y eso me quebró el esquema de un liderazgo pastoral. No solo en los colegios vi eso como el líder fuerte que ponía en orden, también en otras iglesias. Ellas son liderazgos pastoral, como imponerse. Y acá no, vi algo diferente. Eso es seguir a Jesús. Eso es seguirlo como maestro, a su manera, no a la manera de nosotros. Queridos hermanos, poner la mente en las cosas de los hombres es vivir todavía con la mente en este orfanato espiritual del mundo. ¿Cómo se hace allá? ¿Cómo se vivía allá? Mi mente quiere obedecer y seguir allá. Pero el Señor te está diciendo, no, si ya no estás ahí. Te saqué de ahí. Te saqué de ahí para hacerte parte de mi familia. Pero es necesario que esa antigua vida muera para recibir la nueva. Por eso, querido hermano, ahora dígale el otro, vamos, ustedes. Así es. Neguémonos a nosotros mismos, tomemos la cruz y sigámonos. Entonces hemos visto que este Mesías esperado salva de forma inesperada, como muriendo y resucitando, y ahora veremos perdiendo y ganando. En esta segunda escena, Jesús presenta el plan. Si antes era el plan de Dios para salvación, ahora es el plan del discipulado. Para todo aquel que quiera seguirle, y tal vez, también para nosotros se presente como algo inesperado. Si acaso estamos demasiado aferrados a esta vida en el mundo. Y yo espero que sí, querido hermano, que esto nos remueva. No lo tomemos a la ligera. Quizá algunos quieran arrancar con lo que viene. Pero mantente ahí, escucha, pongamos atención. Versículo 34 es el plan del discipulado. Dice versículo 34, llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, ahí está mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Te das cuenta que Jesús no está ofreciendo alternativas? Como decir, bueno, pero si alguien quiere ser creyente nomás, tengo esta opción. No. En el reino de Dios, Jesús llama a discípulos. Los cristianos son llamados a ser discípulos, no creyentes solamente. De hecho, eso no existe acá. El plan del discipulado contempla negarse, tomar la cruz y seguirle. Me niego a mí mismo, no estoy yo en primer lugar, Él está en primer lugar. Esto puede traerme sufrimiento, sí, puede traerte sufrimiento, por eso toma tu cruz y síguelo, Porque y aquí Jesús presenta dos caminos, pero no puedes andar en los dos caminos. O estás en uno o en el otro, son caminos excluyentes. O en uno o en el otro. Versículo 35 dice, porque el que quiera salvar su vida, ese es un camino, quiero salvar mi vida acá en este mundo. ¿Hacia dónde apunta ese camino? Perdición, la perderá. Pero el que pierda su vida, voy por ese camino, perdiendo mi vida aquí en este mundo, pero el que pierda su vida, ¿por causa de quién?
por causa de mí y del Evangelio, ¿hacia dónde llega? La salvará. ¿Te das cuenta que no puedes caminar en los dos caminos? O estás en uno o en el otro. Uno te llevará a perdición, otro te llevará a salvación. Salvación en el reino de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Versículo 38 nos presenta el problema. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre y con los santos ángeles. Escucho a Jesús, lo estoy conociendo, y eso es lo que Marcos quiere que se produzca. Lo que el Espíritu Santo quiere que se produzca cuando estemos leyendo Marcos. Ya estoy conociendo a Jesús. Estoy recibiendo sus palabras. ¿Qué está generando en mí eso? Si genera vergüenza en el original tiene que ver con una sensación de sentirse defraudado, engañado, estafado. Yo vengo siguiendo a Jesús y de pronto me ofrece este plan de discipulado. De pronto me dice que el plan de Dios de salvación contempla que Él muera y resucita. Y me está diciendo que el plan de discipulado es que yo también me niegue a mí mismo, tome su cruz y lo siga. Si eso te hace sentir defraudado, engañado o estafado, te estás avergonzando de Jesús. Te estás avergonzando de Jesús y de sus palabras. ¿Por qué? Porque probablemente estás más parecido y siguiendo lo de esta generación. ¿Cómo la llama Jesús? Generación adúltera y pecadora. Quizá las palabras de ellos no te avergüenzan. Su plan de discipulado no te avergüenza. Pero el de Jesús sí. Te sientes estafado, defraudado. Como mucho por Jesús. ¿Cómo me voy a negar a mí mismo, tomar tu cruz y seguirte? No le ponga tanto. Yo soy normalito nomás. Creyente, ahí me quedo. No existe eso. Jesús está llamando discípulos. Es un plan de discipulado que lo define como niégate a ti mismo, toma tu cruz, toma la cruz y sígueme. Y sígueme. Y él lo dice, si eso te causa vergüenza, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si aquí y ahora le dices a Jesús, no Jesús, tú no eres para mí y tu plan de discipulado no es para mí, no esperes que cuando Él vuelva te reconozca como de lo suyo. Usted dijo que no. ¿Por qué tengo que llevármelo ahora conmigo? ¿Por qué quieres ahora estar conmigo? Si te avergoncé, te sentiste defraudado, engañado, estafado, me dijiste que le puse mucho. ¿Vas a soportar una eternidad adorándome? ¿Aquí no pudiste? ¿O no quisiste? Lo siento, amigo, esto no es para ti. No es para ti. Estas palabras de Jesús no deben ser tomadas a la ligera, querida iglesia, queridos hermanos. El Evangelio de Marcos quiere que evaluemos nuestros propios corazones y consideremos si estamos dispuestos a someternos a este plan de discipulado. Y ahora es el momento. Evalúalo, piénsalo, pero no juegues con Jesús. Este es el plan de discipulado para aprender a vivir como discípulos de Jesús. Evaluemos si estamos dispuestos a perder la vida en el mundo para ganarla en el reino de Dios. Si las palabras de Jesús no nos impactan, si no te está pasando nada en este momento, es porque o no las estamos tomando en serio, o no creemos que este sea el plan del discipulado que Él ha ordenado para nuestras vidas. Y tengo en mente otro plan, más normalito.
Querido hermano, lo que Jesús está ofreciendo es mucho más grande que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecerte. Pero si no estamos dispuestos a perder esta vida en el mundo, somos como los huérfanos espirituales que no desean salir del orfanato espiritual que este mundo representa. Ahí está, estamos arriba del auto y estamos llorando. No, yo quiero volver allá, donde estaba solo, donde pasaba carencia. Como huérfano espiritual, deseando vivir en el orfanato espiritual de este mundo. Es necesario perder la vida a este mundo para ganarla en el reino de Dios, nuestro verdadero hogar y familia espiritual. Por eso, querido hermano, esta mañana, dígaselo al que está a su lado, al morir por causa de Jesús y su evangelio, estaremos recibiendo la vida del reino de Cristo. Neguémonos a nosotros mismos, tomemos la cruz y sigamos. Sí, Señor. Esto me hace pensar en el testimonio que han dado nuestros hermanos de la iglesia perseguida. Hermanos que tienen que reunirse en secreto en un campo abierto, donde nadie los vea. Hacen iglesias secretas. Cristianos que se reúnen en las ruinas de un edificio, donde nadie llegue, porque literalmente pierden la vida por causa de Cristo y su evangelio. A la diferencia de la gracia barata de una vida sin compromiso, como dice ahí, el cristianismo cero. Cero amor, cero oración, cero testimonio, cero compromiso, cero espíritu y espiritualidad y cero estudio de la Biblia. Cristianismo cero. Que siguen una gracia barata en la de arriba. Cuando te enteras la distancia que Pablo recorría para ir a la iglesia, 1263 kilómetros, y tú no vas a la tuya porque te queda muy lejos. Cristianismo de agua, siguiendo una gracia barata. Cristianos que hay que perseguirlos para que vayan a la iglesia. Y no están dispuestos a sacrificar nada por Cristo y su evangelio. Me acuerdo un obispo que me hablaba de los hermanos avispas. Aparecen cuando hay carne nomás. Claro. Eso es no tomar en cuenta el discipulado que Jesús nos está llamando. Por eso esta mañana, querido hermano, al morir por causa de Jesús y su evangelio, estaremos recibiendo la vida del reino de Cristo. Neguémonos a nosotros mismos, tomemos la cruz y sigamos. El Señor, que nos ayude. Algunos creen que frente a la forma inesperada de discipular que Cristo tiene, podemos hacerle correcciones o presentarles alternativas mejoradas a su plan. Es como cuando uno va a los patios de comida y saca la bandeja y dice, ya, deme de eso, deme esto también, esto me gusta, no, eso no. A ver, ¿qué tal si le bajamos el costo de ser discípulo? O sea que puedo seguir a Jesús, pero sin negarme a mí mismo. ¿Ya? Como dos cosas ahí, más normalito. ¿Ya? Sáquele eso verde, no me gusta. O ¿qué tal ganar el mundo entero? Me entrego a un sueño, a mi sueño personal, por ganarlo. Me gano eso que tanto he querido. Pero al mismo tiempo también gano la vida en el reino de Dios. ¿Ya? Para no perder ahí también. Claro, porque me voy a morir algún día y después viene lo eterno, entonces también quiero estar ahí. Pero vivo mi vida para este sueño, para ganármelo, para hacerlo realidad. No para Jesús, menos para ser su discípulo. Para el mundo entero. Pero también puedo ganar la vida en el reino de los cielos.
Queridos hermanos, Cristo y el Evangelio y su discipulado no funcionan así. No funcionan así. El Espíritu Santo nos ha enseñado por medio de este Evangelio de Marcos que la vida en el reino de Dios que Jesús trae no se puede recibir a medias tintas, viviendo en término medio como cristianos normalitos. O se tiene la mente en las cosas de Dios o en las de los hombres. O te avergüenzas de Cristo y de sus palabras, o recibes todo lo que Él es y sus palabras. No podemos jugar, como lo quiso hacer Pedro, a mejorarle el plan a Dios, reprendiendo a Jesús y corregir su plan de discipulado costoso. Este es el llamado del discipulado de Cristo. Tómalo o déjalo. Pero no juegues. Te costará negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguirle. Perder la vida para no ganarla en este mundo. Quizá tengas que renunciar a sueños. Aunque lo que recibiremos de Él es mucho mejor. El discipulado de Cristo es un verdadero desafío al débil carácter cristiano de nuestros tiempos, donde los hermanos se ofenden rápidamente y como niños espirituales se enojan con la iglesia o con Dios. No hay disciplina para buscar la santidad. Y hay tiempo y dedicación para todo lo que ofrece el mundo, menos para seguir a Jesús. Por eso, querido hermano, esta mañana, digámoslo todos juntos, al morir por causa de Jesús y su Evangelio, estaremos recibiendo la vida del reino de Cristo. Neguémonos a nosotros mismos, tomemos la cruz y sigámoslo. ¿Cómo podemos vivir esto en la práctica? Versículos 32 y 33 nos ayudan a evaluar esto. Y les decía estas palabras claramente. Dios habla claramente, nos dice con claridad. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Queridos hermanos, aprendamos, ahí está, a recibir el plan de Dios. Señor, te quiero seguir, quiero ser tu discípulo. Ok, te va a tocar llevar esta cruz. ¿Me quieres seguir? Sí, Señor. Me cuesta, me duele, pero te sigo. Aunque no me guste cómo luce, acepto tu voluntad. Enséñame. Tú eres el maestro, yo discípulo. Te sigo en medio de esto. ¿De qué otra manera también? Versículo 34. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos. No dice creyentes, discípulos. Les dijo: si alguien quiere venir conmigo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Queridos hermanos, tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Jesús. Eso significa renunciar a la propia voluntad cuando se opone al Señor. Representa el sacrificio más duro, como dice ahí, para la criatura. Cuando estamos animando como iglesia, ven a orar, júntate en la COC, estudia la palabra, llénate de Jesús. No, que estoy cansado. No lo pueden hacer online mejor, ¿no? Hace frío, sí, me queda muy lejos. Aprendamos a negarnos a nosotros mismos. Tomemos la cruz y sigamos a Jesús. Y otra forma es como lo dice el versículo 38. Porque cualquiera que se avergüence de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él, cuando venga en la gloria de su Padre, con los santos ángeles. Y aquí tenemos que ser muy honestos. Examina tu corazón. Si acaso te está avergonzando Jesús.
y sus palabras. Si esto del cristiano discípulo te está sonando muy fanático, muy canuto, si tu corazón está poniendo reparos a esto, pregúntate por qué. Porque esto podría avergonzarte. ¿Realmente estás creyendo que Jesús es el Cristo? ¿O solo estás siguiendo una tradición religiosa de día domingo? Porque si decimos, tú eres el Cristo, significa entonces te recibo a ti y a tus palabras, con todo, aunque cueste. Pero si decimos, tú eres el Cristo, pero no le pongas tanto, así no me gusta, no estamos entendiendo qué significa decirle tú eres el Cristo. Y nos estamos avergonzando de Él y sus palabras. Evalúa cómo está tu corazón. ¿Qué está pasando ahí? Queridos hermanos, al oír estas palabras de Jesús, muchos podemos estar sintiéndonos incómodos, quizás asustados como los niños huérfanos que deben dejar el orfanato para irse a vivir a su familia adoptiva. Quizás luchando mentalmente, sé que es bueno, pero no quiero dejar esto. No quiero. He vivido toda mi vida así y ahora tengo que dejarlo. Quizá podemos estar en eso. Y eso ocurre cuando los creyentes tenemos vidas como huérfanos espirituales. Cuando eso ocurre, vamos a presentar resistencia al discipulado de Cristo. Porque nos vemos solos, abandonados, enfrentando los altos costos de seguirle. Y la tentación es volver la mirada al orfanato espiritual, al mundo. Ahí era más fácil. Estaba acostumbrado ya a vivir así. Sin embargo, Jesús no miente cuando dice, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. La salvará. El recorrido espiritual del discipulado cristiano es perdiendo la vida de huérfanos espirituales en ese orfanato espiritual que el mundo representa. Y en el camino a casa será el mismo Cristo y su Evangelio quien sostendrá nuestra mano. Ya podemos sentir su mano agujereada, como el hermano mayor que se ofreció a sí mismo en la cruz para sacar a sus hermanos menores de aquel mundo de perdición y presentarlos como hijos e hijas de Dios delante de su Padre. Este es el llamado del discipulado, se trata de aprender a vivir siguiendo al hermano mayor, el Hijo de Dios que murió y resucitó, que perdió y ganó, para que nosotros nunca estuviéramos solos y seamos parte de la familia de Dios. ¿Cómo vas a responder al llamado del discipulado de Cristo? Digamos todos, al morir por causa de Jesús y su Evangelio, estaremos recibiendo la vida del reino de Cristo. Neguémonos a nosotros mismos, tomemos la cruz y sigamos. Oremos, querido hermano. Padre Celestial, estas palabras de Jesús son fuertes, Señor. No lo vamos a negar. Nos desafían. Quizá para muchos suene